Paco Ruiz presenta El color de viajar en Radio Diversidad. Buenos días, viajeros y viajeras. Estamos aquí otra semana y seguimos con el tema del Quijote, pues es un tema que, como hemos dicho, va a dar para bastante. Ahora vamos a hacer otro programa del Quijote y luego más adelante haremos aquí en directo las comidas que tendremos cocineros que prepararán las comidas de las que estamos hablando. Ahora, más que nada, vamos a hablar un poco más de los banquetes, de las comidas que tenían los pastores y de estas cosas, que son un tema que es interesantísimo. Y yo creo que hoy podríamos hablar más que nada de cuando hicieron a Sancho gobernador de la ínsula de Barataria, cómo fue aquello que fue para reírse de ellos, y que el pobre Sancho además tuvo muy mala suerte ahí, pues no le dejaron comer de nada. Igual que Quijote se puso las botas, él no pudo tomar de nada. Claro, porque el maestre Sala, que era el médico, bueno, todo estaba amañado, sí, básicamente, sí. ¿No? Todo era un juego para divertirse a costa del pobre Sancho. Como estaba amañado, pues no le daba nada por su salud. Decía, no, porque esto es malo para la salud, esto también es malo para la salud, esto no crea usted que... Con lo cual el hombre pasaba un hambre con lo que le gustaba comer brutal, ¿no? Y sobre todo viendo comidas, veía comidas, pero las veía pasar, pero no... Hasta que ya decía, pues mire, tráigame una olla podrida o tráigame lo que sea, pero eso sí, échele muchas cosas y cuanto más podrido esté y más huela, pues mejor, ¿no? La olla podrida es curioso porque, hablando de la olla podrida, que se llama así precisamente porque como era una mezcla de carnes, verduras y tal, y que la ponían a hervir de una manera que era tanto, pues daba la sensación que se estaba llegando a pudrir, que no es que se pudriera, pero daba esa sensación, era una cosa curiosísima. Y entonces aquí la historia de lo de la isla de Barataria es muy curiosa, ¿no? Ahí nos cuentas tú un poco. Sí, bueno, porque fue muy curioso cuando lo nombran gobernador. Cuando Sancho se va con Don Quijote, pues bueno, una de las cosas que le promete, dice, bueno, como yo voy a conquistar medio mundo, Sancho, pues a ti te haré gobernador de una ínsula, ¿no? Eso es la primera parte. Sancho no creo que fuera tan crédulo porque es más, pero bueno, él sabía que con Don Quijote iba a tener lo que decimos, muera Marta, pero muera harta, ¿no? Iba a morir harto, aunque solo fuera de pan, que su familia iba a estar medianamente bien. Pero bueno, él no piensa, y en la primera parte, desde luego, yo creo que Cervantes tampoco, que fuera a llegar a esta ínsula. Cuando los duques conocen a la pareja de Don Quijote y Sancho y los ven entrar por el castillo, ya en la segunda parte, pues ya dicen, bueno, esta es la nuestra. A Don Quijote lo suben en clavileño y Don Quijote cree que vuela con un caballo volador y tal, y a Sancho lo hacen gobernador de una ínsula, que bueno, en la ínsula Barataria, pero vamos, que está en el mismísimo Aragón, pero en el Aragón profundo, ¿no? El mar no está por ningún lado, ni se le espera, ¿no? Y a partir de ahí, pero sin embargo, Cervantes juega con la inteligencia de Sancho, pero la inteligencia del pueblo. La inteligencia de Sancho es la inteligencia del pueblo. Y desde luego da la sensación que es mejor gobernante que los mismos duques, ¿no? Él, todo lo que hace, todo lo que le llevan, porque claro, le llevan pleitos de los más dispares, ¿no? Y como él dice, o él no, Don Quijote, que le aconseja, pues bueno, poco más o menos que los pleitos los dirime tipo Salomón, ¿no? Tipo con una sabiduría popular, porque eso sí, los personajes, Don Quijote y Sancho, se van formando, pero Cervantes los tiene controlados en el sentido de que sabe quién es Sancho y sabe quién es Don Quijote. Y yo creo que el libro de la segunda parte del Quijote todos conocemos la primera, ¿no?
Pero la primera parte es un libro que está hecho a base de pequeñas novelas ejemplares, digamos, pequeños relatos. Está el relato del cautivo, está el de Marcela, está la primera salida. Don Quijote sale solo al principio. Cervantes no piensa todavía, cuando ha escrito la primera parte, que Don Quijote sale, va a la venta y tal, va solo, no va con Sancho. Sancho es un invento posterior a partir del capítulo 6, que ahí Cervantes, pues eso, hace el gran descubrimiento. Y entonces esa primera parte, pues bueno, no es una novela como tal. Cervantes va metiendo cosas que da la sensación que el editor le ha dicho, bueno, ¿tú qué tienes por ahí escrito? Y él ha dicho, pues bueno, tengo un relato de esto, una salida de un caballero, ¿qué tal? Ah, vale, y tengo un no sé qué, y lo voy a medio enlazar, bueno... yo creo que Cervantes lo va escribiendo y va creando los personajes a la vez que escribe. No tiene una idea preconcebida en esa primera parte. Pero claro, luego ya llega la segunda y la segunda no tiene nada que ver. La segunda ya es la novela moderna. Ya Cervantes ahí da el gran salto, eso no lo ha hecho nadie antes, ni lo hará, por mucho que quiera inventar. Y ya la segunda parte, pues ya hace el gran descubrimiento de que todos los personajes conocen a Don Quijote porque han leído la primera parte, es decir, es una novela dentro de otra novela que ya se ha leído. Ya sabemos que el escritor es Cide Hamete Benengeli, que también los filólogos, y hay una teoría que Cide Hamete Benengeli, Cide es como el Cid, es Don, el señor, Don, Hamete es Miguel, y Benengeli es Ben Geli, que es hijo, Ben Geli sería hijo de Kelly, pero en árabe sería Ben Geli de ciervo. Entonces Cervantes de ciervo y Hamete de Miguel. Don Miguel de Cervantes. O sea, él dice que encuentra en Toledo, en Zocodover, en la plaza de Zocodover, una pequeña tienda, encuentra eso escritos en árabe. Y él lo traduce. Y a partir de ahí va creando la gran novela moderna. O sea, no tiene nada que ver con la primera parte. A mí hay mucha gente que me dice, no, es que a mí lo que más me gusta es la primera parte. Y yo digo, sí, te puede gustar más. Pero es que la calidad que tiene la segunda como novelista no es pareja, no tiene nada que ver. Por eso la Ínsula Barataria, incluso la derrota, ¿no? de Don Quijote, que la derrota es en Barcelona. Y ahí Cervantes le coge cierta manía a Barcelona cuando no lo dejan nunca embarcar para las Indias, porque se embarcaba desde Barcelona. Entonces, en aquella época, aparte de Sanlúcar, por supuesto. Sí, y entonces ahí yo creo que Don Quijote tiene la derrota en Barcelona por ese motivo. Tiene manía, ¿no? La tiene manía. La tiene yo creo que sí. La tiene cogida. Pues en la Ínsula de Barataria, cuando hacen gobernador, hay una comida que es muy abundante también, ¿no? Pues es como siempre el salpicón de vaca, los francolines de Milán. Los francolines son una especie de perdiz, son unos pajarillos, no son parecidos, pero tienen una similitud. Son unos pájaros muy... Y entonces se decía que procura que si te da una indigestión que no sea de perdiz. No, nunca me ha dado una indigestión de perdiz, pero por lo visto voy a ser muy mala, o porque aquí en La Mancha había muchas perdices y era la forma más sencilla de coger una indigestión. Sí, porque empezabas a comer perdices y no parabas, ¿no? Pero era... Sí, porque ahora si te tomas una perdiz, ¿verdad? Te tomas una perdiz y de eso no te puede dar una indigestión. Pues mira, en este libro de Lorenzo Díaz, que lo estoy leyendo, que se llama La cocina del Quijote, sí que aparece las perdices de Alfonso, allí en Toledo. Adolfo. Sí. En Toledo. Y las pone como sí, una... Son muy buenas. ¿Tú no las has comido? No. Pues tendremos que ir un día a tomar perdices allí.
Porque pues la verdad es que las hace muy buenas, muy buenas. Adolfo Muñoz es un maestro. Es un gran amigo. Además, un dominador de la cocina de la zona y de la tierra. Ahora ya no tiene el Palacio de Cibeles, que es una pena. Pero yo al Palacio de Cibeles iba más a menudo, porque no me tenía que ir hasta Toledo. Pero a Toledo... Bueno, pero un paseo a Toledo siempre es agradable. Sí, está cerquita. Sí, yo voy de Madrid mucho, está cerquita. Iba mucho, ahora ya menos, porque como ahora ya no estoy aquí en Madrid, para Adolfo yo iba mucho. Y además es que se come muy bien, muy bien. La verdad es que es un sitio que vale la pena ir. Tiene cosas que son realmente, realmente buenas. Y parece mentira, fíjate, claro. Voy a decir algo que no sé si está bien decirlo, ¿no? Pero puede tener una cocina maravillosa, creo yo, aparte de que él es un cocinero extraordinario, porque tiene una escuela de cocina y los cocineros que tiene allí salen de su escuela. Son de su escuela, entonces claro, los tiene bien a preparar sus platos. De todas maneras, en Castilla-La Mancha es que hay muy buenos restaurantes. Hay muy buenos. Muy buenos. Hay restaurantes maravillosos. A mí me gusta mucho, ya te digo, a mí Adolfo me gusta mucho. Además, tengo una gran amistad con él. Antes todas las Nochebuenas me iba a celebrar, antes de, ¿sabes?, a tomar las copitas y tal allí, que hacía unas fiestas impresionantes. Todas las Nochebuenas hace una fiesta para los amigos, que es una comida, pero te juntas 200 amigos, ¿eh? Te prepara migas, te prepara tal. Y es muy bueno porque tú sabes que si tú sales el día de Nochebuena, normalmente sales a tomarte unas copas con los amigos y tal, y la cena luego casi no te luce. Y sin embargo, como vas, comes y tal, luego cuando llegas a la cena llegas en forma. Llegas en forma, que de la otra manera no hay quien llegue en forma. Pues sí que son las perdices, pero debía de haber muchas, en Castilla-La Mancha. Sí, bueno, sigue habiéndolas. Pero hasta hace poco seguía habiendo muchas, ¿verdad? Pero hasta hace muy poquito. Y los cazadores de perdices iban allí se ponían las botas. Y en cuanto al vino, porque claro, ya que está Fernando voy a aprovechar. Exactamente. Porque uno lee el Quijote, la aventura de los odres de vino, bueno, Sancho, que siempre huele el vino, y el tocino, ¿no? Huele las dos cosas desde lejos, la va oliendo. Pero casi todo es vino tinto, pero bueno, aparece de vez en cuando el vino blanco. ¿Hay vino blanco como tal? Hay vino blanco. En La Mancha siempre ha habido vino blanco. En la corte, en Madrid, en el entorno más cervantino, también había vinos blancos de calidad y de calidad excepcional, como podían ser los blancos de San Martín, de Valdeiglesias. Los vinos de blancos de San Martín eran un poquito pues el vino más lustroso, más de lujo, más de nivel. Y luego siempre se ha elaborado blancos. Luego en aquella época, en el siglo de oro, justo a partir del siglo de oro, el siglo XVII, siglo XVIII, empezaron también a traerse las variedades internacionales. Y entonces, bueno, pues ya se empezaba aquí a tener el moscatel de Alejandría, se empezaban a tener ya por aquí otras variedades de vino que también empezaron a mejorar en aquella época pues la cultura de lo que había por aquí por la zona. Bueno, pues en la zona manchega sigue siendo la uva Airén la de más producción sobre todo y la más popular, pero que en aquella época fue cuando se empezó a empezar a traer, sobre todo de Francia, la gran influencia francesa en nuestros vinos y italianos. Por ejemplo, ese moscatel o incluso las garnachas que dicen que traían también de Italia. O sea, Italia fue una gran influencia vinícola en el siglo de oro, precisamente por aquellos tercios. Nápoles, Sicilia era español, ¿no? Claro, por aquellos tercios que circulaban de allá para acá y por toda Europa. Pues ya empezó allí a hacer una influencia grande. Siempre ha habido vinos blancos y en el entorno cervantino, sobre todo, había unos grandes vinos blancos muy populares en la zona de Madrid. Eran los moscateles de los carabancheles. Ya todo eso se extinguió, claro, ya no se cultiva nada. En Madrid se cultiva poca uva ya, pero hay grandes vinos. Hay muy buenos vinos. Hay muy buenos vinos. Ahora, hoy día se cultiva poca, menos de la que se cultivaba antes, porque hay mucha más zona urbanizada. Pero los vinos de Madrid son fantásticos. Lo hemos dicho muchas veces. Son fantásticos. Además, yo soy un defensor de los vinos de Madrid. Yo también, es una pena que el vino de Madrid no se tome más, porque es que
tú vas a cualquier región de España y bebes el vino de la zona. Claro. Y en Madrid tenemos unas subzonas que son como unas mini denominaciones dentro de la denominación de origen amplia, que es vino de Madrid, que no tienen nada que ver unas con otras. Nada. Tenemos la subzona de San Martín de Valdeiglesias, que es una subzona, pues ahí el Albillo este es el vino blanco y sobre todo las garnachas, esas tierras pedregosas, minerales, esas viñas viejas, centenarias, a menudo, que dan unos vinos con una finura y una intensidad bastante. Luego tenemos la subzona de Navalcarnero, con unos vinos más carnosos, más potentes, más recios, pero interesantes también. Tenemos la subzona de Arganda, que son unos vinos también un poquito más ligeritos, más afrutados, pero muy buenos, y sobre todo hay unos vinos espectaculares en esta zona también. Bueno, pues podemos ahí pensar también que la zona de no es una subzona, está dentro de la subzona esta de por Aranjuez también hay unos vinazos increíbles, y hay una nueva subzona que es la zona de la zona norte del Molar. En el Molar también se hace vino, y es una especie, una variedad distinta. Pues la cuarta subzona de los vinos de Madrid, la del Molar, ya lleva 6, 7, 8 años que está ahí como subzona, y también es interesante. Pero bueno, sobre todo en los vinos del entorno cervantino, aquí se consumía sobre todo vino manchego. Vino manchego también se llevaban, venían los arrieros del norte, vascos y navarros, y se llevaban el vino de la comarca de la Sagra, la comarca, todo aquello, y al final se llamaba vino de Ciudad Real a toda esta zona, de lo que viene a ser ahora La Mancha. Eran los vinos de Ciudad Real. Y había algunos vinos que al final los llamaban, ¿cómo los llamaban? Vinos preciosos. Los vinos preciosos eran los de más calidad que había. Entonces esos vinos preciosos, pues a lo mejor la zona de Esquivias era una zona muy valorada, donde Cervantes se casó con la moza, y en la dote recibió esos 7 viñedos, esos 7 majuelos. Y en la zona de Esquivias eran unos vinos especialmente, que luego, claro, los viticultores en cada zona estaban muy orgullosos de sus vinos y querían, bueno, pues que en la corte les nombrasen o les diesen una denominación de vinos preciosos o de vinos de más calidad, para distinguir un poco los vinos. Sobre todo la zona de la Sagra, la zona de lo que viene a ser La Mancha ahora, todo Ciudad Real, y en Madrid. En Madrid había unos vinos muy buenos, especiales, esos moscateles, sobre todo de la zona de Carabanchel. Siempre ha habido vinos en Madrid buenos. La pena es que no los damos a conocer como claro, y que al final todo esto, el consumo de vino en este país está por los suelos. Muy entonces bajo. Claro, entonces le estamos dando. Yo cuando hablo con algún bodeguero, cuando pregunto, oye, sí, ¿qué tal? Y siempre acabo, y exportas mucho, porque es la única forma que tienen de subsistir en este país. La única forma que tienen los viticultores y los bodegueros en trabajar es cuando alguien elabora vino que luego se preocupan en vender fuera de España. Y la verdad es que seguimos, y llevamos muchos años intentando dar la vuelta. Se va bajando, en vez de ir subiendo el consumo de vino, va bajando. Y es que los jóvenes ni se ha fomentado jamás la cultura del vino. Quitando en Vascongadas y en Rioja Alavesa y tal, que ahí sí que... Bueno, os digo, la región donde más consumo de vino hay en España es Cantabria, que está un 80 y tantos % por encima de la media. Y en la que menos vino se bebe, yo creo que es Canarias, que está como un 30 y tantos % por debajo de la media. Yo sí, por ejemplo, lo sé porque lo he visto, porque he viajado mucho por allí para temas de gastronomía y tal, que tú vas, por ejemplo, en Álava, chicos jóvenes los ves pedir vino en la discoteca, que eso no lo he visto nunca. Pero es que el vino en el ocio nocturno es muy complejo. Se empiezan a ver chicas, a lo mejor en una discoteca. Hombre, la típica botella de champán, si te quieres tirar el pisto, decir, aquí una botella de champán, fíjate qué nivel, ¿no? Pero bueno, que se ve poco, porque además, claro, te la cobran a precio de oro, cuando a lo mejor no es para tanto. Pero bueno, no es la cultura. El vino en el ocio nocturno es complejo, porque el hostelero le resulta incómodo, porque tiene que manejar copas, tiene que manejar... entonces es más complejo, pero fíjate que en Álava sí lo hacen, pero mucho joven. Yo estaba allí con bodegueros, que hemos ido luego por la noche a tomar algo. A lo mejor, claro, te llevan también a los sitios
que los jóvenes toman vino, ¿no? Para que veas tú que ellos lo toman allí y tal. Y habría que concienciar a la juventud también, que puede ser posiblemente, bajo mi criterio, es mi opinión, esto es controversial, esto cada uno puede opinar lo que sea o puede decir una burrada. Yo creo que el vino, dentro de lo que se puede beber de alcohol por la noche, es para mí lo más saludable. Es sano, exactamente. Bueno, es saludable, hombre, mucho mejor que tomar whisky o que tomar... O que un chupito de Jägermeister, o que un ron negro, o que cualquier cosa que beben los jóvenes ahora. Y los de nuestra edad, que yo no sé cómo no nos hemos hartado ya de los gin tonic. Nosotros que ya nos hemos hartado. Pero, bueno, y una curiosidad, no tiene nada que ver con el Quijote, pero una curiosidad que me estaba preguntando yo ahora mismo, ¿cuándo se empezó a embotellar el vino? El vino se lleva embotellando toda la vida. Se han pero encontrado... embotellarlo ya de embotellar, ya... En botella de cristal, como la que bueno, ahí en el estrecho se han encontrado ánforas de vino. Ánforas sí, pero digo embotellar, de botella ya. Pues al final yo creo que las botellas vienen ya más de siglo XVIII, siglo XIX, ¿verdad? Porque hasta entonces era todo pues la cántara, el ánfora. Vinos especialmente buenos de la tierra de Cádiz han encontrado por ahí vasijas hundidas en el mar con la inscripción Vino Gaditanus o Vinus Gaditanus, pero que ya tenía marca, o sea que tú ya cuando pones una marca en el vino es que ya le das valor añadido, o sea, ya no es vino, es algo especial. Lo que dices tú, eso, las ánforas. Hombre, Grecia y Roma está llena de su literatura del vino. Pues decía yo, pues no sé exactamente, sinceramente, no sé exactamente cuándo se puso ya cuándo se impuso el modelo de la botella de cristal esta que conocemos, y tampoco sé en qué momento. Mira, eso para el próximo programa me lo estudio y os lo cuento. Porque es una interesante, ¿verdad? Y además ese formato de botella, formato de botella de 70 centilitros, que ni siquiera es un litro, o sea, es una medida ahí un poco extraña, porque bueno, ¿y por qué funciona esto así? ¿Por qué no? Las medidas, pues las medidas de toda la vida, pues los monjes que tomaban al final tiene que haber pues algo relacionado con esas capacidades. Una botella da para esas seminas. ¿Cuántas pueden ser? ¿2, 3 seminas? No sé. Exactamente. La emina era la cantidad que tenían los monjes, que era nada para beber. Que era como 300 centilitros o algo así. Un poco. No lo sé ahora mismo, no me acuerdo. Pues a lo mejor. Pero sí, era un poquito más porque era la cantidad que tenían asignada diaria, para el día. Sí. O sea, entonces, sí, pero lo de la botella se me ha ocurrido ahora sí, digo, joder, eso tiene que ser curioso, que además al tío que se le ocurría, vamos a embotellarlo y tal. Bueno, porque claro, cuando se embotella ya garantizas que lo que hay dentro es inviolable. Ya no vas a quitar el corcho porque luego es complicado, ya como rellenas eso. Pero claro, en aquella época al vino se le aguaba hasta el infinito y más allá, entonces ya que ya era una vergüenza. Mira, había una frase, cito a Lope de Vega, que decía: si bebo vino aguado, me nacerán en el costado. No, perros me nacerán en el costado. Si bebo vino aguado, perros me nacerán en el costado, decía Lope de Vega. Pues al final era un problema de la época. Claro. Pero claro, y luego había mucho vino malo que se tenía que aderezar, que se aderezaba pues con todo tipo de cosas. Y se adulteraba pues pisando yeso, se adulteraba añadiendo todo tipo de cosas para darle más color, más cuerpo y bueno, pues la época aquella era bueno, pues un atentado contra el vino, contra la calidad y contra la salubridad del vino constante, ¿no? Entonces además lo que dices tú, que el vino que se tomaba más que nada porque las aguas podían estar mal y si lo alterabas con agua. Claro. En aquella época es que la gente cogía enfermedades, se moría la gente, pues en aquella época también había, pues igual que ocurre en África ahora, había mosquitos que también causaban enfermedades, había el agua que causaba pues estas enfermedades también que te morías, cogías una diarrea de estas mortales y te ibas, y entonces lo único que tenía ciertas garantías de salubridad y que servía hasta cierta medida para hidratar y que se podía beber y que era una base de la nutrición, porque al final aportaba calorías y aportaba nutrientes de peor calidad posiblemente, pero que también aportaba, y sobre todo azúcar en algunos casos, porque en aquella época también se consumía mucho más vino dulce que ahora ya hemos evolucionado
Y en aquella época incluso se añadía azúcar a los vinos y se le añadían miel y se le hacía, bueno, pues muchas cosas. Pero el vino sí, era un recurso, porque había viñas. Claro. Entonces, bueno, y habría mucho particular que haría su propio vino, claro. Igual que hacía... Eso de comprar cajas de vino y tener el vino en casa, no, cada uno consumía lo propio, lo que tenía. Lo que iba haciendo. Pero siempre como decía, pues había pues los arrieros, estaban habituados, era muy popular que los arrieros que bajaban del norte comprasen vinos en la zona de Valdemoro y en la zona de Noblejas y en la zona esta un poco de lo que viene siendo ahora la salida de Madrid por la carretera de Andalucía, y se lo subiesen para arriba. No, la verdad es que el mundo del vino es un mundo muy curioso, también es un mundo que da también para mucho, porque es lo que decimos, fíjate, la cantidad de vinos que se tienen aquí y en realidad se conocen tres, porque tú te vas a La Rioja, a la Besa o a La Rioja y casi todas las familias tienen su bodega, Claro. Casi todas, o sea, tú tienes a lo mejor en una zona tienes 80, claro, no todas son para vender, pero la mayor parte sí, pero está en la cultura ya de la agricultura de allí. Entonces, si tienes tu viña, pues tienes tu viña, la aprovechas. Claro. Si te da para venderla, si tú ya no te quieres complicar en elaborar, pues coges y vendes a otro bodeguero o a la cooperativa de tu pueblo, o vendes a quien sea, y posiblemente le saquen rendimiento económico, porque si no no habría viñas. O sea, un agricultor que tiene viñas es porque le trae cuenta, porque si no pone perales, o si no pone, pone otra cosa. Como está pasando en muchos sitios ahora mismo. Yo, por ejemplo, sé de sitios en la zona de Aragón y tal, que tiene el famoso melocotón de Calanda y tal, en zonas que están quitando los melocotoneros porque les da mucho trabajo, no tienen gente que lo trabaja. Entonces, aunque les da mucha pena, yo conozco una persona en concreto que, dándole mucha pena, ya he dicho, yo he tenido que quitarlos y he puesto aquí otras cosas para el problema y la mano de obra en el campo es un problema grande. Yo tengo un amigo también, leridano, agricultor, que se dedicó a los frutales durante muchos años y lo tuvo que dejar porque llegaba la época de la cosecha. Y encontrar jornaleros era complicado, y el tipo de jornaleros que encontraba también era complicado, no hacen caso, hacen lo que quieren. Entonces al final el escaso beneficio que dejaba, y luego siempre estabas expuesto a que viniese una nube, un granizo, y te quedabas sin nada. Claro. Y asegurabas, luego los seguros cubren lo que cubren, entonces es una vida muy incierta. Es muy dura. Y además que antes esto lo venía yo comentando hace un rato y tal, antes la gente que tenía cosas de estas, viñedos o melocotones, era gente que no disfrutaba su trabajo, la mayor parte. La mayor parte de esta gente disfrutaba de su trabajo. Y ahora la gente no le gusta ese tipo de trabajo, la gente joven, por eso tienes que traer tanta gente de fuera para que trabaje en los campos, porque, bueno, claro, antes también, lo que decimos, antes tú tenías 14 hijos y los ponías a todos a trabajar en tus tierras y tal, ahora nadie tiene 14 La hijos. demografía española era tan diferente en los años 50, 60... Que claro, están cambiando y los tiempos hay que adaptarse a ellos. Bueno, ahora sacaremos la inteligencia artificial que cultive. Que cultive ya sola. Ya quitamos todo el palo. Algún robot. Así ya quitamos todo el palo, ¿no? Vamos metiendo inteligencia artificial, vamos quitando a la gente y dentro de poco no trabajará nada. Llegaremos, Llegaremos. Hombre, ojalá. Pues, sí, ojalá no, que si no bueno, se quedaría la gente sin... es que la alternativa, las alternativas hay alternativas mucho peores a no llegar a eso. Bueno, ya la vendí. Se hace con máquinas. Sí, muchos sitios. Hombre, también el bodeguero, el bodeguero que presume trata bien a la viña, presume de vendimias manuales, presume de mesa de selección, presume de otras cosas que a lo mejor esas vendimias más automatizadas, pues no. Pero no quiere decir... Vamos a ver, ya estamos entrando en niveles de decir, bueno, te puedes comprar un deportivo de 300 caballos o uno de 380 caballos, pero vas a notar esos, después de que tienes esa burrada, vas a notarlo. Vamos a ver, eso ya estamos hablando de darle más valor y de la parte menos tangible del vino, sobre todo más de marca, más
subconsciente, que tú piensas que va a ser mejor, pero que realmente te pones a catar unos, pones a catar otros. Y muchas veces no encuentras diferencias. No hay vinos que diferencia económica. Que en muchas veces. Vale, este un dineral y este otro vale la mitad. Bueno, pero el factor emocional, sabes tú lo que estás bebiendo. Eso sí. Tú sabes lo que estás pagando por eso, sabes lo que es y sabes lo que lleva detrás, sobre todo si sabes lo que lleva detrás, porque mucha gente que no conoce lo que lleva detrás una botella en concreto, pues a lo mejor, pues sí, dices, el esnovismo es más cara, pues será mejor. Exactamente. Que eso pasa mucho. Voy a pedir este oído, 600 euros. Ese será bueno. Y a lo mejor, y a lo mejor de 200 no le gusta nada, y el que cuesta 50 es para él lo mejor. Vamos, eso me pasa a mí a menudo. O sea, sí, lo pasa mucho, pasa mucho. Pero lo que decimos es un tema que es muy interesante. Pero a lo que iba yo, que no se automatice todo, que si no la gente se queda sin trabajo. Más que nada. No, sobre todo el campo hay que tomarlo con cariño, porque si no. Hombre, siempre el valor añadido ese que tiene el cariño que se le pone a las cosas que tú bien dices, ese cariño tiene un valor añadido que es el toque humano. Y ese toque humano se tiene que pagar también. Claro. Porque cada día es más caro ese toque humano. Porque claro, en la sociedad ya está todo automatizado. Todo. La artesanía, los artesanos, antes no se les ponían en valor porque era lo normal. Claro. Un artesano, ¿qué hace? Pues lo que hago con las manos, lo mío. Pero ahora no, que lo hago yo con las manos. Bueno, entonces esto ya es más caro. Bueno, pues vamos a comentar un par de cosillas ahora sí por encima, y ya en el próximo programa nos metemos con las bodas de Camacho. Y ahora podemos comentar, que es muy breve y muy rápido, pues lo que son la comida de pastores, ¿no? Que la comida de pastores normalmente era leche fresca, un buen queso, variantes sazonadas de frutas y frutos secos, los tasajos de cabra hervidos, las bellotas avellanadas y el queso duro y vino. Bueno, es que las bellotas, tenemos en cuenta que estamos en el siglo XVII y la patata, el tomate, hay cosas que no vienen aquí porque vienen de América. Está por explotar todavía. Claro, todavía estamos, aunque llevemos ya desde 1492 con América, pero claro, uno no llega a 1492 y al día siguiente se pone a cultivar patatas, ¿no? Sino que eso va lento. Entonces sí que es verdad que la bellota quitó y dio, quitó mucho hambre y dio luego a los manjares, pues bueno, un toque que luego fue sustituido por la patata. Pero es que la bellota y la castaña eran los principales alimentos de la, en este caso, de la meseta sur, de la meseta norte. O sea, claro, tú date cuenta que tampoco aparecen aparecen pescados ni marisco por ningún lado, pero es que estamos hablando del siglo XVII y en plena Mancha, o sea que... Sí, pero sí que cuentan, los libros sí que cuentan que el pescado llegaba, llegaba a los sitios. El bacalao seco, salado, el escabeche, los escabeches. Pero sin embargo, en La Mancha en esa época y luego no llegaba mucho. Y lo que sí que, bueno, a la corte llevaba el pescado fresco. Hombre, a la corte sí. Estamos hablando del pueblo llano. Pero bueno, pues hay un tema que no sé si lo has visto tú, yo no lo he mirado muy bien, pero hay un tema que por lo visto se tomó hasta caviar en algún sitio de la corte en La Mancha. En la corte y en lo que no era corte, es que estamos en la época esta, digo. Un poco, sí, yo hablo del siglo, cuando estamos hablando, yo ya estoy en el siglo XVII, ya de aquí no me muevo hasta que no salga. Que creemos que todo era hambre, todo era... Pero ya digo, los jornaleros cobraban, lo estuve mirando, 17 maravedíes diarios, ¿vale? Pero es que una dorada costaba 5 blancas, que eran 2,5 maravedíes. Y una langosta costaban 5 blancas, que eran 2,5 maravedíes también. Y 9 sardinas, una blanca, 0,5 maravedíes. Es decir, con un jornalero que ganaba 17 maravedíes, con esos 17 maravedíes, si solo lo dedicaba a comer, se podía comer 5 o 6 langostas y 300 sardinas. Entonces, tú piensas los precios de ahora. Hemos empeorado mucho, ¿eh? Hemos empeorado muchísimo. Hemos perdido un poco. Tú dices, pero ¿cómo es posible que cueste 2,5 maravedíes una langosta? Hombre, habría que encontrarlas también, ¿eh? Sí, yo pienso que en lo que es La Mancha,
pocas langostas llegarían. No, pero sí que cuentan que sí que había, sobre todo caravanas de arrieros, carrozas y tal, que sí que no es como ahora que tienes un frigorífico, ¿no? Pero que en 2 días te llegaban a Madrid, en 1 día, 2 días estaban en Madrid. Sí, Madrid sí. Hablo de Madrid. Ya, bueno, pero claro, Madrid tiene lo que es el Cantábrico, lo que es Galicia, pero también lo que es Andalucía. Pero es lo que decimos, La Mancha era más Hombre, difícil. La Mancha profunda, sitio mucho, por ahí, por eso te digo que era muy difícil. pueblo de Toledo. Era muy difícil. Pero sí que es curioso, sí que me resultó curioso, ¿no? Sí. Porque uno no va a un bar y dice, póngame esa langosta que me cuesta lo que he ganado en 1 hora. Yo no lo estoy haciendo últimamente. Pero bueno, pero es curioso, sí, pero en Madrid sí, en Madrid yo creo que siempre ha habido... Bueno, dicen que es el mayor puerto de España a día de hoy, no sé. Hoy, en el pasado, hombre, la logística actual no tiene nada que ver con lo de antes, pero sí es cierto. La corte tira mucho. Y en la corte es muy atractiva para todo el que quiera vender en la corte. Porque al final en la corte se reúne buena parte de la gente con posibilidades económicas para consumir esos productos de lujo. Pero fíjate, pero lo que dice Norberto, si tú llegabas en Madrid, porque ya digo, en La Mancha yo creo que la langosta, si llegaba llegaba una, ya se podían dar con canto. Pero en Madrid lo que es un jornalero se podía poner de langosta. O sea que hemos ido a peor, sí. Sí, pero a mí me sorprendió porque digo, bueno, no puede ser estos precios. Pero eso ocurría con muchos alimentos, ¿no? Hombre, estamos hablando de una clase, no existía la clase media como tal, pero bueno, una clase que tenía trabajo, que se organizaba y bueno, eran gente de campo. En el campo no se comía mal, ¿eh? No, en el campo siempre se comía bien. En el campo no se comía... Pero en el campo siempre se comía bien. No se comía nada mal. La gente del campo siempre ha tenido pastores, toda esta gente. Y además la gente se organizaba sus recursos o sus cultivos en función de sus necesidades también, porque era la economía está muchas veces de subsistencia. Totalmente. La comunicación no era tan fácil. Pero bueno, me acuerdo de un dicho, de una cita de Tirso Molina que decía: cuando pido de beber, agua me traen en la copa y vino me echan encima. O sea, que tampoco debía ser todo tan bonito, porque ya se quejaban de que... Sí, lo que decimos, estaban súper aguados los vinos y tal. Era una cosa súper curiosa. Y no, pero lo que decimos, que es curiosísimo, a mí me ha hecho mucha gracia lo de las bellotas avellaneras. Eso me ha parecido muy curioso. Una de las comidas de pastores. Las bellotas avellanas, sí. Pero bueno, pero son cosas que son curiosas. Y yo creo que vamos a dejar el programa por hoy y ya volvemos la próxima semana. Pues encantado de estar aquí. Bueno, pues chicos, hasta la próxima semana. Nos vemos. When we rise